Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a la cápsula 4 de la ayudantía de Historia y Fundamentos de la Psicología. El día de hoy vamos a revisar el texto ¿Qué es una emoción? De William James. No vamos a hacer una introducción biográfica porque nos tomaría mucho tiempo. Este es un texto, no es tan denso, es un texto interesante, pero dentro de todo nos vamos a detener en algunos puntos bien interesantes, entonces vamos a ocupar bien el tiempo ahí. El autor, William James, parte inmediatamente haciendo una afirmación eh, en la que señala que los fisiólogos se han detenido mucho en las actividades, en los procesos cognitivos y volitivos del sistema nervioso, del cerebro, de la mente humana, ¿no? Y su pregunta es, ¿qué sucede entonces con el estudio de las emociones y su posición en el sistema nervioso? A lo cual, él afirma, puede haber dos situaciones posibles. O bien las emociones están situadas en lugares propios del cerebro, o bien son procesos de los centros motores y sensoriales ya conocidos. En otras palabras, la primera alternativa señala que las emociones estarían en algún lugar que todavía no hemos encontrado. La segunda alternativa señala que las emociones surgen a partir de procesos que ya hemos encontrado, que ya hemos ubicado en el cerebro. Para el autor, claramente, esta es la segunda alternativa, es la correcta. La emoción, una emoción cualquiera, es la combinación de varios procesos cerebrales y en ese sentido las emociones son un resultado. Las emociones no son, por decirlo, procesos de los cuales se parta para llegar a otro proceso, sino que las emociones son el fin, son el resultado, el término de una serie de procesos cerebrales que ya han sido identificados. Por lo demás, para el estudio de este texto, William James señala que su estudio se va a limitar por ahora a los casos de emociones complejas. Y por emociones complejas él va a entender aquellos en los que la oleada de algún tipo de trastorno corporal, es decir, va a haber un cambio fisiológico, acompañen la percepción de las escenas o sonidos interesantes o la consideración de las secuencias apasionantes de ideas. Es decir, son aquellas sensaciones, aquellas emociones en concreto que representen algún tipo de cambio fisiológico. Por ejemplo, la sorpresa, la curiosidad, el éxtasis, el miedo, la rabia, la lujuria, la codicia y otros más. Todas estas emociones provocan un cierto cambio en el estado fisiológico del cuerpo. Y aquí viene uno de los puntos interesantes del texto. Se dice que los trastornos corporales son la manifestación de estas emociones, su expresión o lenguaje natural. La creencia común señala que el cambio corporal viene a evidenciar, viene a manifestar la emoción. En otras palabras, comúnmente se cree que la percepción lleva a la emoción y la emoción tiene una expresión corporal. Es decir, la secuencia sería percepción, emoción, expresión corporal. Y la expresión corporal depende de la emoción. Y aquí viene el punto de cambio, la propuesta alternativa que va a plantear William James. Mi tesis, por el contrario, es que los cambios corporales siguen directamente a la percepción del hecho desencadenante y que nuestra sensación de esos cambios según se van produciendo es la emoción. Es decir, no se trata de que la emoción produzca cambios fisiológicos, sino que los cambios fisiológicos son aquello que produce la emoción. Fíjense cómo cambia la estructura. Anteriormente veíamos percepción, emoción, expresión corporal. Para William James va a ser al revés. Percepción, expresión corporal y esa expresión corporal produce la emoción. La percepción entonces lleva a una determinada expresión corporal y esta produce la emoción. En otras palabras, para ponerlo en una frase que nos pueda ayudar, no es que lloremos porque nos sentimos tristes, sino que nos sentimos tristes porque lloramos. Es decir, la expresión corporal que el cuerpo produce, elicita ante un cierto estímulo externo, es lo que provoca la emoción. Para William James, esta propuesta tiene un fundamento en el sistema nervioso. El sistema nervioso, tal como William James lo comprende, es un haz de predisposiciones a reacciones del ambiente. Es un sistema elaborado, podríamos decir, de cables, como los nervios, digamos, de conexiones que permiten la respuesta ante el entorno. Los mecanismos neuronales no son sino un guión entre determinada organización de la materia externa al cuerpo, en el exterior, y determinados impulsos de inhibición o descarga dentro de sus órganos. En otras palabras, el sistema nervioso nos faculta, nos permite interactuar con el entorno. Es decir, aquel medio que tenemos de interacción con las cosas externas es el sistema nervioso con todas sus manifestaciones sensoriales, el tacto, el gusto, la vista, etc.
Y la emoción, en este esquema, es un tipo de actividad de esos mecanismos neuronales, en lo que respecta a que la percepción de ciertos hechos puede provocar estas directamente. En otras palabras, ante un cierto hecho, ante un cierto evento, ante un cierto objeto del mundo exterior, el cuerpo reacciona. Y la reacción del cuerpo es lo que provoca la emoción. Comúnmente se ha visto al revés. A William James, la opinión común es que la percepción de un hecho o de un evento provoca la emoción y la emoción provoca el cambio corporal. Para él va a ser al revés. El cambio corporal provoca la emoción. En ese sentido, cada emoción involucra enormes cantidades de cambios de movimientos corporales, muchos de los cuales no pueden ser imitados a voluntad. Cada cambio corporal se siente. Existe una diferencia generalmente perceptible. Pongamos un ejemplo. Cuando nos enfrentamos ante un evento que nos da miedo, la opinión común diría, bueno, si yo veo, no sé, a alguien amenazándome con una pistola, eso me provoca miedo. Y el miedo provoca que mi corazón se acelere, que mi respiración sea más rápida, que comience a sudar, etc. Para William James es al revés. Es, por así decirlo, el mapeo que el cerebro hace de todos esos cambios fisiológicos los que provocan la emoción de miedo. El miedo surge cuando el cerebro se da cuenta de que hay ciertos cambios. Y para William James tiene sentido en la medida en que esos cambios están orientados a la supervivencia. ¿Por qué la respiración se hace más rápida? Porque se necesita incorporar más rápidamente oxígeno. ¿Por qué el corazón bombea más rápido? Porque se necesita llevar más sangre a la extremidad, al resto del cuerpo. En síntesis, la emoción para William James es el resultado, es el fin, es el término que se provoca a partir de la serie de cambios fisiológicos corporales que provoca un cierto evento externo. Y aquí viene un punto que, a mi juicio, es central en la teoría de William James. Voy a leer el texto completo y luego comentamos. Si nos imaginamos una emoción intensa y tratamos entonces de abstraer de nuestra conciencia de ella todas las sensaciones de sus síntomas corporales característicos, es decir, si nos imaginamos, por ejemplo, recordamos cómo nos sentíamos cuando teníamos miedo, y a ese recuerdo le quitamos todas las manifestaciones corporales, dice James, nos encontramos con que no nos queda nada. No hay un ingrediente mental, un componente mental, a partir del cual pueda constituirse la emoción. De modo que todo lo que queda es un estado de percepción intelectual frío y neutro. La manifestación fisiológica es lo que constituye posteriormente la emoción. Sigue James, es totalmente imposible pensar a qué quedaría reducida la emoción de miedo si no estuvieran presentes las sensaciones de latidos cardíacos acelerados, ni de respiración ligera, ni de cambios temblorosos, ni de miembros debilitados, ni de carne de gallina, ni de agitación visceral, etc. Una emoción humana puramente incorpórea es un ente vacío. Una emoción sin el componente corporal, sin el componente fisiológico, es algo, un mero concepto, un mero nombre. Para nosotros es inconcebible una emoción disociada de toda sensación corporal. Cuanto más cuidadosamente considero mis estados, más persuadido estoy de que cualquier estado de ánimo, afecto o pasión que yo posea está constituido y compuesto ni más ni menos por aquellos cambios corporales que comúnmente denominamos sus expresiones o consecuencias. Y más me parece que si me quedara completamente corporalmente anestésico, sin sentir nada a nivel fisiológico, me hallaría excluido de la vida afectiva. En síntesis, aquí William James está explicando nuevamente el cambio de perspectiva que él está planteando. La emoción comúnmente se asocia a un fenómeno que sucede en el exterior, digamos, a la conciencia, y la emoción surge como respuesta a ese evento. Y la emoción a su vez provoca ciertos cambios corporales. En cambio para William James es al revés. La percepción de un hecho amenazante, por ejemplo, provoca cambios fisiológicos. Y la percepción, o mejor dicho, el mapeo, la toma de conciencia de esos cambios corporales, provoca la emoción en concreto. En el texto, William James plantea una objeción que le podría plantear alguien en contra de él, ¿no? Las cosas que nos producen emociones, ¿no son convencionales en su relación con la emoción que las producen? Por ejemplo, la vergüenza.
La respuesta de William James es que hay que distinguir la emoción de la idea de una emoción. Usando un ejemplo para explicar un poco más esta situación. Un niño puede sentir vergüenza ante muchas cosas. Puede sentir vergüenza ante una vez que se cayó en algún juego y la gente se rió de él. Puede sentir vergüenza ante una muestra de afecto especialmente intensa de su madre, etc. Puede sentir vergüenza ante muchas cosas. Aquello por lo cual siente vergüenza, efectivamente es convencional. Entonces, lo que es convencional es aquello que me provoca vergüenza. Con otro ejemplo, un niño que no tiene idea de pistolas, de armas, de mortalidad balística, etc., no va a sentir miedo ante una pistola. Pero puede sentir miedo ante otras cosas. Lo que es común es la emoción de miedo. ¿Qué la provoca? Que provoca la emoción es convencional, pero la emoción es la misma. Si el niño tiene miedo ante los caballos como una fobia y no tiene miedo ante la pistola, todavía puede sentir mucho miedo, el mismo miedo ante los caballos que ante la pistola cuando aprenda que la pistola efectivamente es dañina. Lo que provoca la emoción, aquello que da origen a la emoción, puede ser convencional, pero la respuesta fisiológica es la misma y por lo tanto, dice James, la emoción provocada por ese cambio fisiológico es la misma. Otra duda que le plantean a William James es si existe alguna evidencia a favor del supuesto de que las percepciones particulares puedan producir efectos particulares, y William James responde sí. Por ejemplo, la poesía, cuando escuchamos un poema narrado o un poema cantado de una cierta manera especialmente solemne, esa poesía produce un escalofrío y produce, dice él en el texto, que el corazón se hinche, el corazón henchido, ¿no? La visión de una forma desconocida también nos provoca una detención del corazón y de la respiración. Y aquí hay un punto muy interesante. Más aún, la mera imagen mental puede suscitar un cambio fisiológico. Yo estoy seguro que muchos de ustedes al ver un limón sienten salivación en la boca. Pero incluso si no tienen un limón al frente y piensan en el limón con el suficiente detalle, la suficiente intensidad, con la suficiente intensidad, van a comenzar a salivar. Entonces, fíjense que no es necesario que el limón esté. El cambio fisiológico puede darse ante incluso la mera imagen mental. En ese sentido, aquí hay un elemento muy interesante de trabajo que se puede usar en psicología clínica. El trabajo con, por ejemplo, con estímulos que vienen desde una perspectiva mental solamente. En ese sentido, podríamos decir, siguiendo algunos autores, que el cerebro trabaja de manera análoga, incluso de manera igual, podríamos decir, con realidad y con ficción. Ese es un punto que a mi juicio es muy interesante. En conclusión, dice William James, la emoción comienza y termina en lo físico. Comienza en un cambio fisiológico y termina en su manifestación. La emoción no tiene ningún estatus mental excepto su idea, la idea que nos creemos de sensación, de emoción. Pero la emoción es un fenómeno que surge a partir de los cambios fisiológicos que el cerebro reconoce en el cuerpo. Como corolario, como consecuencia de todo esto, William James va a plantear que cualquier activación voluntaria de las llamadas manifestaciones de una emoción especial debería darnos esa emoción misma. Por ejemplo, si comenzamos a sentir, mejor dicho, si comenzamos a hacer respiraciones rápidas y cortas, o si comenzamos, no sé, a fruncir el ceño, o si comenzamos a apretar los puños, vamos a generar la sensación de pánico, de ira, pena, etc. ¿Qué significa esto? Que existe un efecto de la estimulación física en el ánimo. Y William James lo va a decir de esta manera. Si deseamos vencer tendencias emocionales indeseables en nosotros mismos, debemos con asiduidad y al principio con sangre fría pasar por las señales externas de aquellas disposiciones contrarias que prefiramos cultivar. En otras palabras, si usted está triste, sonría para sentirse más alegre. Este es un truco que también en psicología clínica se puede ocupar. No soluciona inmediatamente el problema, pero si en algún momento tenemos un paciente
que llega muy triste, que llega muy desanimado a la consulta, podríamos decirle, oye, pero no la frase típica de cambiar la cara, sino hagamos ciertos ejercicios que nos permitan sonreír, que nos permitan estimular, o mejor dicho, manifestar expresiones fisiológicas que lleven asociadas a la emoción de la alegría. Por último, William James va a plantear que su teoría está de acuerdo con la fisiología del cerebro. Si suponemos que el córtex del cerebro contiene centros para la percepción de cambios en cada órgano sensorial especial, seguimos teniendo entonces un esquema perfectamente capaz de representar el proceso de las emociones. No hace falta invocar ningún principio nuevo, no se postula nada más allá del circuito reflejo ordinario y los centros tópicos cuya existencia es admitida de una forma u otra por todos. Es decir, si hubiéramos tomado la primera alternativa que planteábamos al principio, de que las emociones tienen un lugar propio en el cerebro, la pregunta es, bueno, ¿dónde están? Hasta ahora, hasta la época de William James, se había mapeado más o menos bien el cerebro. Había habido avances en estudios cerebrales, etc. Entonces la pregunta es, bueno, ¿dónde están las emociones? Por eso James va a decir, no, al parecer es más sencillo explicar este fenómeno diciendo que las emociones en el cerebro se dan a partir de la combinación de ciertos procesos. ¿Qué procesos? Procesos de cambios fisiológicos de adaptación a los estímulos del entorno. Si ustedes, por ejemplo, ven, no sé, algo que les guste mucho, una serie que les guste mucho, etc., van a notar que su rostro se va a iluminar. Van a arquear las cejas, van a abrir los ojos, van a sonreír y entonces William James va a decir que la emoción de alegría surge a partir de esos cambios fisiológicos. No es al revés como comúnmente se cree según William James, que la emoción de la alegría produce esos cambios. Es al revés. La percepción de un fenómeno externo provoca los cambios fisiológicos y esos cambios fisiológicos provocan la emoción en cuestión. Esta teoría de William James es muy interesante, uno podría decir es revolucionaria en la medida en que cambia la perspectiva que se tiene, ¿no? E incluso tiene ciertas aplicaciones, como ya hemos comentado anteriormente, en clínica. La manifestación más burda, más coloquial de este tipo de afirmaciones es como casi tipo piensa positivo y te vas a sentir mejor. Algo de eso hay. Por supuesto, no es tan instantáneo así como, pucha, qué pena, qué triste estoy, voy a sonreír y me siento mejor al tiro. No. Como dice James también, hay que hacerlo con asiduidad, es un ejercicio. Pero ciertamente uno podría decir, como ejercicio de condicionamiento, uno también puede asociar a cierto estímulo, como la sonrisa, una respuesta positiva, como la alegría. Entonces, es muy interesante notar cómo ese tipo de elementos se pueden aplicar incluso en trabajos clínicos más adelante. En síntesis, entonces, la propuesta de William James es la siguiente. Ante un evento, una percepción externa, el cuerpo va a reaccionar produciendo cambios fisiológicos, y esos cambios fisiológicos dan origen a la emoción. Eso es todo por hoy, espero que les haya quedado claro. Lean el texto, recuerden participar con las preguntas que voy a crear en el foro y nos vemos en una próxima cápsula.